existencia, incluyendo a los que decimos ser cristianos. A veces es necesario que nos recuerden estas cosas, ¿verdad? Es necesario, amén. Quiero que oremos, por favor. Cierra tus ojitos y dile al Señor que hable a tu vida, que hable en nuestros corazones, que a pesar de lo que el pastor dijo hace un momentico, tú puedas abrir tu corazón, dejar el resentimiento a un lado y decirle: Señor, habla a mi vida, por favor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Esta charla de hoy es particular porque a las 7 de la mañana estaba dando el último repaso a mi charla, que la tenía muy bien estudiada desde hace mucho tiempo. Y a las 7 de la mañana me dijo el Señor: no vas a hablar de eso. Abre tu Biblia porque te voy a hablar. Amén. Gracias, Señor. Yo te pido que hables, Señor, a tu pueblo. Yo te pido, Rey del cielo, que tú te glorifiques. Yo te pido, Rey maravilloso, que seas tú, Papito Santo, colocando esa semilla de tu palabra en nuestros corazones, amado Rey. Por favor, utiliza mis labios, por favor, utiliza mi voz, pero que esta prédica venga desde tu corazón, como sé que lo es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el principio de los tiempos, en el principio de la creación, Dios tenía un plan perfecto. Y este plan comienza en el libro de Génesis. Leamos, por favor, ahora sus Biblias. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? A ver, Biblias físicas. Wow. Yo pensaba que hoy, tenía la esperanza de que hoy aumentara el número de Biblias físicas aquí en la iglesia. Pero bueno, yo seguiré insistiendo. Voy a utilizar la palabra de moda. Seguiré siendo resiliente. ¿Cómo? Resiliente. Es decir, pastor, sígalo diciendo hasta que la gente traiga la Biblia. Amén. Gracias, Señor. Así que, como les comencé diciendo, Dios en el principio tenía un plan perfecto. Y lo vemos nosotros en el capítulo 1 de Génesis, cómo comienza la creación, y es algo muy hermoso. Cómo Dios forma todo lo que hay. Alguna vez le escuché decir a alguien, no sé si se los dije en público, pero algo que me conmovió el corazón y me sentí rechazo hacia esa persona. Era un pastor que decía que Dios y el hombre somos creadores. Él se refería, yo me imagino, a todo esto que vemos nosotros, a las construcciones, etcétera, etcétera. Digo, ¿cuán equivocado estás, oh pastor? Porque el único creador de todo lo que existe es Dios. Amén. Así que después de que estuvo toda la creación, Dios colocó como su sello, como el máximo de su creación. Y miren esto, voy a leer varios pasajes que están en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis. ¿Ves por qué es necesario traer tu Biblia? Por lo menos para comprobar que lo que el pastor está leyendo es realmente de la Biblia o hace parte de la Biblia. Comencemos con el versículo 7 del capítulo 2, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 17. Le dice el Señor al que puso en el Edén: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis ciertamente morirás. Di conmigo: muerte. Había un plan perfecto, había un plan estipulado de Dios, que era la vida, que era lo bueno, que era lo santo. Yo me imagino, cuando habla aquí de todo árbol delicioso para comer, yo me imagino si 1400 o 1700 años después, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, no sé si ustedes recuerdan ese pasaje, lo leímos hace unos días, que le dice Moisés, le dice: tráiganme una muestra de la tierra prometida. Y ellos entre dos personas tienen que colocar un
una vara entre dos personas para poder traer un racimo de uvas. Imagínate eso. Ya, miren esto. Dice que había todo árbol delicioso para comer, todo estaba perfecto. Es decir, no había una fruta dañada, no había tal vez de pronto una fruta más grande que la otra, no había por qué seleccionar lo que podían comer y lo que no podían comer. Y era de un tamaño y de una delicia extraordinarias, porque aún después de que llegó el pecado, el fruto de Canaán era extraordinariamente bueno. ¿Sí me hago entender? Imagínate eso. Vamos al capítulo 3 y al verso 4. Entonces, recordemos entonces, más bien, vamos al 17, lo leemos nuevamente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Verso 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, estaba diciendo todo lo contrario, estaba contradiciendo lo que Dios dejó estipulado. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quiénes conocen el bien y el mal? Amén. Todos conocemos el bien y el mal. Todos sabemos qué está bien y todos sabemos qué está mal. Un niño, como estos niños que están aquí de 9 años, ya saben qué está bien y qué está mal. No conocen todo lo que está bien y todo lo que está mal, pero ya empiezan a tener una conciencia del bien y del mal. ¿Y sabes por qué? Porque hubo pecado. Si no hubiese habido pecado, no sabríamos que había algo malo. Todo estaría bien. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, claro, era delicioso, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Di conmigo, maldición. Wow. Pecado, hubo pecado, entró la maldición. La paga del pecado es la maldición. Amén. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Quiénes de ustedes que son madres han podido comprobar esta palabra? ¿Cuántas dicen, sí, pastor, esto es terrible? Cuando las mujeres hablan de esto, yo me aterro como han compartido el mismo dolor. Ellas entienden de una manera extraordinaria. ¿Saben a qué se refieren? Quiero leerles la segunda parte del versículo, ¿no? Para los que no están de acuerdo con lo que es Dios. Y tu deseo será para tu marido, y se enseñoreará de ti. Otra vez el pastor machista que tenemos nosotros. Wow, es que a veces nos gusta de la Biblia algo, lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene lo rechazamos en el nombre del Señor. Y al hombre dijo, verso 7, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso tenemos que levantarnos todas las mañanas a trabajar. El que no trabaje, ¿qué dice? Ok, esto lo dice la Biblia, ¿verdad? El que no trabaja,
que no coma. Es bíblico. Verso 23, y esto es en lo que me quiero enfocar. Versos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Di conmigo, pecado. Di conmigo, maldición. Di conmigo, separación. Wow. Es decir, el propósito de Dios era la cercanía del hombre, tenerlo cerca a él, pero como hubo desobediencia, el hombre fue rechazado. El hombre, a causa de su pecado, fue sacado del huerto. Es decir, la consecuencia de ese pecado fue el alejamiento de la presencia de Dios. Ya no había una relación fluida. Ya no había una relación como Dios quiso que fuese. Las cosas habían cambiado totalmente. La tierra fue maldita. El trabajo del hombre fue duro. Las preñeces de las mujeres fueron dolorosas. Sus partos ni se digan. La tierra no dejará de producir malezas hasta el día que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso, si alguno de ustedes sabe qué es el campo, ¿sabes qué es trabajar con malezas? Eso es un trabajo de jamás acabar. Porque es una maldición perpetua. Así fue creada, así fue diseñada, que fuese una maldición perpetua. Pecado, maldición, alejamiento, echados de la presencia del Señor. Amén. Pero esto no podía continuar. El plan de Dios era otro. Dios quería que el hombre estuviese cerca de él. Dios quería las bendiciones para nosotros. Dios quería que que el hombre no estuviese perpetuamente alejado. Tal vez algún día, no sé, en medio de sus preciosos pensamientos dijo, no quiero que el hombre esté en esta condición de mí. Me duele que la máxima criatura, la máxima expresión de mi poder, de mi grandeza, esté alejado de mí, esté alejado de mi presencia. Así que leamos Romanos capítulo 3, verso 23. En medio de las reflexiones del Señor. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron di conmigo, y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos entonces entender que el pecado entró por Adán y por Eva, o por Eva y luego por Adán, y que se extendió a la humanidad entera. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, es decir, a causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es la voluntad de Dios para aquellos que son pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? La diferencia con nosotros los cristianos es que no vivimos en pecado, o no vivimos para pecar. No estamos pensando de qué manera vamos a pecar, de qué manera vamos a faltar. Todos pecamos de alguna manera, con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento, con nuestras palabras, o tal vez con nuestras omisiones. Todos los días. Había que hacer algo al respecto, porque si no, cada una de estas cosas que yo acabé de mencionar nos darían perpetuamente el alejamiento de la gloria de Dios. Es decir, estaríamos alejados todo el tiempo y por siempre de su gloria, de su presencia. Y ese no era el plan inicial de Dios para la humanidad. ¿Por qué todos los que pecamos, incluyéndonos los que estamos en este lugar, en este momento, estamos destituidos de la gloria de Dios? Salmos capítulo 5, verso 4 lo describe de una manera fabulosa, espectacular. Creo que es un verso muy hermoso. Salmos capítulo 5, verso 4. ¿Ya me lo regalaste? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, le dice David. Es un salmo de David. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti.
Yo leí algunas versiones y dice, oh Dios, esta es la nueva traducción viviente que me parece muy bonita. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Dios ama al pecador, que somos tú y yo, o somos yo y tú, pero no tolera el pecado. Porque Dios es un Dios santo. Y la santidad de Dios es tal que el pecado no puede estar cerca de Él. Y todo aquel que practica el pecado tampoco. Acuérdense lo que yo expliqué hace un momento y lo que yo acabo de expresar en este momento. Todo aquel que practica el pecado, es decir, todo el que vive en pecado. Yo creo, no sé, lo digo por mí en particular y esto lo digo muy en serio. Yo fui una persona que duré 25 años practicando el pecado, viviendo en pecado. Es más, hoy he estado pensando qué iba a hacer mañana. Ya tenía el plan perfecto para pecar mañana. No sé si es el caso tuyo, pero la mayoría de los que viven en pecado viven de esta manera. Otra cosa es que nosotros como seres humanos cometamos errores, pero que como tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, es un pecado casual. Muchas veces es un pecado involuntario. Muchas veces es un pecado que no conocemos. ¿Tú sabías que hay pecados que no conocemos? El mismo rey David le dice al Señor en un salmo, revélame los pecados míos que yo no conozco. Líbrame de aquellos pecados que no conozco, que cometo y que no conozco todavía. Amén. Otra versión dice, el mal no mora contigo. Otra versión, los malvados no pueden vivir a tu lado. Repite conmigo, los malvados no pueden vivir a tu lado. Otra versión, a tu lado no tienen cabida los malvados. No permites a los perversos o no toleras a los perversos. Ese es el motivo por el cual fueron echados nuestros primeros padres del huerto del Edén, porque Dios es santo, porque Dios no tolera el pecado, porque Dios no tolera la desobediencia, porque los malvados no tienen cabida en la presencia de Dios. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser echados de la presencia de Dios y llegar a la maldición, que la paga del pecado es muerte. Es decir, todo aquel que comete un pecado está destinado a la maldición, a la muerte eterna. Pero en Éxodo capítulo, a partir del verso 25, hay una descripción tan hermosa de algo que Dios ideó, que Dios fabricó. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Que Dios se apropió, Dios facilitó las cosas. Yo lo veo de esa manera. Facilitó las cosas para que nosotros, los hombres, los pecadores, pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios. Y allí se nos relata cómo una vez salió el pueblo de Israel de Egipto. Dios dijo, primero, ustedes son un pueblo rebelde, no hay duda de eso. Segundo, yo quiero comunicarme con ustedes, pero si me voy con ustedes, mi presencia muy seguramente, esto fue cuando hicieron el becerro, que Aarón dijo, yo les recibí todas las alhajas de oro y salió un becerro. Hicieron un becerro. No sé qué pasó, Señor. ¿Sí? Así que Dios dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero que mi presencia vaya con ustedes, pero no voy a ir sino en un lugar específico, porque muy seguramente los voy a tener que acabar. Bueno, entonces Dios dijo, me van a adorar y yo me voy a presentar a ustedes en un lugar específico que se llamó el tabernáculo. Y allí sucedían varias cosas. Vamos a ver varias cosas hoy. Entre ellas vamos a buscar con qué voy a señalar.
que se me perdió. Regálame la primera imagen, hijo. Estaba seguro que lo había traído. Ah, no, aquí está. Ok. Discúlpenme. Recuerden que esta prédica nació a las 7:30 de la mañana. Y estaba apurado. Yo no sé si los que llegaron temprano me vieron apurado. Estaba apurado, he estado apurado. Pero esto es glorioso, iglesia. Le decía yo a mi esposita antes del servicio, le decía, ¿quién ama a sus hijos? ¿Y quién tiene hijo feo? Aquí no hay hijo feo. Yo conozco aquí hijos feos. Y estoy viendo algunos. Unos bien feos, por cierto. Pero los míos no. Los míos no. Ni mis nietos tampoco. Así ustedes les parezcan feos. Vamos, pastor, es que me gusta equilibrar las cosas. Y le decía yo a mi esposa, cuando a nadie le parecen feos sus hijos, ¿sí? Las prédicas son hijos de los pastores. Y yo le decía a mi esposita, tengo un hijo tan lindo para darle a la iglesia hoy, de parte de Dios. Tengo un hijo tan lindo, porque para mí mis prédicas son mis hijos, que nacen de aquí, del corazón. Amén. Así que Dios dijo, ustedes me van a fabricar un tabernáculo de reunión. Y este es el tabernáculo. Esto tenía más o menos unos 44 metros por 22 metros. Quiero que estén atentos, por favor, a los detalles que yo voy a decir. 44 por 22. Este era la parte externa que ya acabo de mencionar, es el atrio, es decir, la parte externa del tabernáculo. Realmente el tabernáculo de reunión era esta casa más pequeña que tenía unos 12.5 metros por 4 metros de ancho por 4 metros de alto. Ese era el tabernáculo de reunión. La parte externa era el atrio y tenía 3 puertas. Muchos de ustedes lo saben porque me han seguido mucho tiempo. La primera puerta era la externa. ¿Cómo se llamaba? El camino. La segunda puerta era la primera puerta del tabernáculo que se llamaba la verdad. Y la tercera puerta que está aquí en medio, la vamos a ver en un ratico. La tercera puerta que está aquí, o el tercer velo, se llamaba la vida. El camino, la verdad y la vida. Así se llaman. Ese es el nombre judío que se le da. Y había unos elementos importantes. Miren esto. Esto lo creó Dios. Esto lo permitió Dios, o se hizo de la estrategia para acercar el hombre a Dios. El hombre estaba alejado, el pecado nos había alejado de Dios. El pecado había traído maldiciones, pero Dios no quería sino darle salvación, que nuestra alma tuviese salvación. Eso era lo que Él quería. Así que Él ideó algunos elementos dentro del atrio y dentro del tabernáculo. Recuerden entonces que la parte exterior, yo hice algunos años, hace muchos años, un estudio que me tardé no sé cuántos meses haciéndolo, y me dice el Señor que lo vuelva a hacer. Vamos a comenzar los viernes con este estudio nuevamente, porque cada una de las cosas que tú ves aquí tiene un significado específico. Cada una de las cosas que tú ves aquí tenía un material específico. No todos los materiales servían. Por ejemplo, las bases y las columnas en madera, y sus bases y sus partes superiores eran en plata, pero los elementos que Dios había ordenado para el atrio eran en bronce, y los elementos que estaban dentro del tabernáculo eran en oro. Cada uno de ellos tiene un significado diferente. Así que encontramos en primer lugar, después de la primera puerta, encontramos un objeto muy grande, donde se hacían los sacrificios, que se llama el altar de bronce. Y en el altar de bronce allí se sacrificaban, venían los animales que traía el pueblo, traían un animal puro con ciertas características y lo traían al sacerdote, y el sacerdote lo sacrificaba en el altar de bronce. Si tú tenías un pecado, traías un animal, dependiendo de tu estatus social y dependiendo de tu pecado, traías así un animal que Dios había estipulado en el libro de Levítico, y allí se sacrificaba por tu pecado. ¿Ok? Se sacrificaba aquí y el olor subía. Por eso cuando el Señor quiere que le traigamos una alabanza, tiene que ser una alabanza que lleve un olor fragante. Un sacrificio de alabanza. Cuando tú vengas a la iglesia, no vengas con los brazos cruzados. No vengas con tus problemas. Dejas tus problemas aquí en la entrada
y dedícale a Dios realmente la alabanza. ¿Quiénes sintieron esta mañana la presencia del Espíritu Santo? ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Porque vinimos a darle a Él gloria y a Él darle honra, porque hoy es un día donde estamos conmemorando algo grande que sucedió para el pueblo cristiano. ¡Aleluya! Hace más de 2000 años allí en la cruz. Luego venía el lavacro. El lavacro era el sitio donde los sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies después de haber ofrecido el sacrificio. Recuerden, el camino, la verdad. Entraban al el tabernáculo como edificio. Era algo que estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Regálame la tercera imagen, papi, por favor. Este es el edificio que estamos viendo dentro del atrio. Este es el edificio que tiene 12.5 por 4 de alto, por 4 de ancho. Está dividido en dos secciones. Lo divide un velo. Atentos a los detalles. Lo divide un velo. Este velo, el primer velo, se llama la verdad. Y el velo que divide el lugar santo, que es este, del lugar santísimo, lo podemos ver con estas dos columnas. Allí estaba colgado. No sé si ustedes alcanzan a ver una sombra acá. La vida. En el primer lugar, en el primer aposento del tabernáculo, podían entrar los sacerdotes. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. El primer sacerdote fue Aarón. El primer sumo sacerdote fue Aarón. Pero al lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Es decir, el sacerdote de sacerdotes aquí en la tierra. Según el Talmud, que es el libro de la tradición judía rabínica, que tenemos que tenerlo muy en cuenta, iglesia. Nosotros nos guiamos por la Biblia, por la Santa Biblia. Pero según el Talmud, las vestimentas de los sacerdotes tenían en la parte de abajo, esto es bíblico en nuestra Biblia, lo dice en Levítico, tenían unas campanillas y unas granadas, una campanilla, una granada, una campanilla, una granada, para cuando el sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo, se escuchaba sus campanillas tintinar. Pero cuando él entraba en pecado al lugar santísimo, moría, dejaban de sonar las campanillas. Así que cuando él entraba, antes de entrar, le amarraban un pie con un lazo. Si moría allí, como todos los que tenían que sacarlo podían morir, lo sacaban arrastrado o alado con un lazo. Esto lo dice, lo del lazo y lo de la muerte del sacerdote, el Talmud judío. Atentos a esto. Habían varios elementos en el tabernáculo. Atentos a los detalles. Atentos a los detalles. En primer lugar estaba la mesa de la propiciación de los panes. Había 12 panes, uno por cada una de las tribus de Israel. Esto era para el culto. 12 panes en esta mesa. Enfrente estaba un candelabro de oro puro, como este que tenemos nosotros aquí de siete lámparas. Nunca podía faltar el aceite en esas lámparas, es decir, ese candelabro estaba encendido las 24 horas del día. Había otro elemento que era otra caja más pequeña, que es el altar del incienso. En el altar del incienso se quemaba incienso. Este incienso subía como olor fragante delante de Dios. No es saumerio. No. El que estaba diciendo, sí, en la iglesia donde yo fui ayer por la tarde, había saumerio. No era saumerio. Es incienso. Es incienso. Sí, porque algunos van ping, hallando a ver dónde es. Es aquí, iglesia, es aquí. Es aquí. No donde queman saumerio. Es aquí. Aquí ni incienso quemamos. Aquí rememoramos lo que sucedió en el pasado. Amén. En este altar, una vez al año, de la sangre que se había derramado en el primer altar, el altar de bronce,
el sacerdote tomaba de la sangre y había unos cuernos allí. Y en esos cuernos depositaba sangre con sus dedos. Pero solamente podía entrar el sumo sacerdote. Tenía que tener algunas características. Regálame la otra imagen, hijo. Este es un sumo sacerdote, o la imagen de un sumo sacerdote. Él tenía algunas especificaciones, atentos a los detalles. En su efod, su vestidura tenía unas implicaciones o un significado específico. ¿Por qué los colores? ¿Por qué los detalles? Todo tenía un significado. En el efod, que es es como es un adorno que llevaba 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Esto también tiene un trasfondo espiritual. Pero también llevaba en la parte de arriba 2 piedras, el Urim y el Tumim, desde los cuales él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Es decir, le daba la dirección al sumo sacerdote. El sumo sacerdote entonces entraba una vez al año al lugar santísimo. Él tenía que cumplir algunas especificaciones, una de ellas haber sido escogido directamente por Dios y tener santidad en su comportamiento para no morir delante de la presencia del Señor. En la parte de su cabeza, aquí no lo muestran, pero tenía una tiara o como una balaca, mujeres, como una balaca en oro, era una lámina de oro. Y en su lámina de oro decía, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Recuerdan cuál es nuestro eslogan después de aposento de restauración? Dios nos lo dijo desde el principio. Sean santos como yo soy santo. Santidad a Jehová. Así que entraba, regálame la segunda imagen. Una vez al año entraba este sacerdote a la segunda parte, que es el lugar santísimo. Y allí había un único objeto, el arca del pacto, hecha de acacia y recubierta de oro. Pero su base era en oro puro. Y había 2 querubines con sus alas enfrentadas y que se tocaban sus alas. Y este implemento había sido hecho de una manera muy espectacular por los mejores orfebres de los judíos. Allí había una base, encima de la mesa, había una base, está en la mesa, este es el arca del pacto. Sobre el arca, sobre la tapa, estaban los querubines. Una vez al año, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y untaba en el lugar santo previamente los cuernos del altar, también ponía sangre sobre esa base. Y allí había remisión de pecados. Allí se consumaba finalmente. Mira todo lo que yo acabo de explicar para decir, hubo perdón. Tal vez aquella persona a la cual trajo el primer animal para que se sacrificase o entró a la primer fase de todo esto que yo acabo de explicar, ya estaba pecando otra vez. Tal vez, que Sofía dijo esta mañana, tú dijiste que si nosotros vemos a una persona con ojos de lascivia, ya estamos pecando en nuestro corazón. Eso dijo Sofía, o eso dice la Biblia. Creo que eso dice la Biblia. Es decir, podemos pecar solamente con la actitud de nuestro corazón. Repito, pudo haber traído un animalito para que fuese sacrificado, pero saliendo, o tal vez el sacerdote estaba ofreciendo la sangre en el lugar apropiado y él ya estaba otra vez pecando. ¿Qué tenía que hacer? Volver otra vez a hacer todo esto que yo hice para pedir nuevamente perdón. Es decir, este sacerdote era solamente un intercesor. Él intercedía, miren esto, delante de Dios representaba al pueblo. Delante de Dios representaba al pueblo, porque venía a pedir el favor de Dios para el pueblo, o el perdón para el pueblo. Y cuando salía del lugar santísimo, representaba a Dios. ¿Sí me hice entender? Pedía perdón por el pueblo y traía mensaje de parte de Dios para el pueblo. Solamente intercedía, solamente pedía perdón. Y Dios perdonaba al pueblo por las súplicas del sacerdote. Atentos a los detalles.
Pero era un sacrificio imperfecto. Di conmigo, imperfecto. Era un sacrificio que tenía que hacerse una y otra y otra y otra y otra vez. Dios quería una cercanía con sus hijos. Dios quería una cercanía con su creación. Y dice Juan, tal vez el Evangelio de Juan es el más romántico por quien lo escribió. Era el apóstol con más cercanía al corazón de Jesús. Y dice esto el apóstol Juan, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera nos amó, que aún estando el pecado en medio de Dios y nosotros, Él propició, se hizo, es que no he encontrado desde el principio la palabra específica. Se hizo propició la manera, la figura, la estrategia, una estrategia divina para acercarnos nuevamente hacia Dios. Lo primero que hizo fue el tabernáculo, allí en el desierto, que ese tabernáculo luego vino y se colocó en el templo, primero en el templo de Salomón y luego en el templo de Herodes. Pero estaba en un lugar donde tenía que entrar el sumo sacerdote, y Dios quería un sacrificio perfecto. Y de tal manera nos amó, dice Juan, que envió a su Hijo, a su único Hijo, en expiación por todos nuestros pecados. Y en Hebreos, miren el libro de Hebreos. Vamos a leer algunos pasajes del capítulo 8 y del capítulo 9 de Hebreos. El autor de Hebreos lo describe de una manera maravillosa. El autor de Hebreos dice todo lo que yo he dicho, pero con unas palabras muy hermosas. Capítulo 8, versos 1 y 2. ¿Todos tienen ya abierta su Biblia en Hebreos capítulo 8? Ok. Ahora bien, el punto principal, les dije que verso 1, ¿verdad? 1 y 2. Y luego pasamos al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando entonces de un tabernáculo no hecho de manos humanas, de un tabernáculo hecho desde el corazón de Dios, de un sumo sacerdote que no era un hombre escogido. En medio de toda la santidad que pudo haber tenido el sumo sacerdote, muchas veces tuvo que haber fallado. Yo me imagino cuántos sumos sacerdotes morirían en la presencia del Señor. Yo me imagino que tuvieron que haber muerto. Muchos de ellos eran simplemente sacerdotes o eran un sacerdocio imperfecto. Un sacrificio imperfecto hecho en un lugar imperfecto porque lo hicieron manos de hombres y ofrecido delante de Dios porque era entonces un sacrificio imperfecto. Dios quería entonces hacerse de que todo aquello que nos separó de la presencia de Él, borrarlo de un tajo y hacer una cuenta nueva. Yo no sé cuántas veces, creo que lo hemos vivido todos, hemos tenido que luchar contra eso, que hemos sido perdonados y viene alguien, o viene el mismo Satanás y nos acusa. Está el dedo acusador. ¿A quién le ha sucedido? A mí me ha sucedido. Cuando te encuentras tú en la calle con alguien
como en el caso mío. ¿Y usted a qué se dedica? No, yo soy pastor de una iglesia hace 15 años. Pastor usted, cualquiera menos usted. Cualquiera. Si es que yo recuerdo lo que usted era. Sí, yo también recuerdo lo que yo era. Pero eso es pasado, porque la sangre de Cristo limpió mis pecados. No dejes que nadie te acuse. No dejes ni siquiera que el mismo acusador que es Satanás venga y te acuse por tus pecados del pasado. Porque tus pecados ya fueron llevados a la cruz del Calvario y el mismo Dios, por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad pecadora, se hizo del ambiente propicio para que tú y yo nos acercáramos al Padre. Amén. No soy pecador, no. No importando el tamaño de tu pecado, tú eres perdonado. Si en este momento viniera el Señor por su iglesia, yo estoy seguro que nos iríamos con Él. Amén. Porque estoy viendo a un grupo de personas redimidas. Un grupo de personas que han entrado en ese ambiente, en ese espacio que el mismo Dios propició para perdonar nuestros pecados. Si no hubiese sido de esta manera, no tendríamos salvación. No tendríamos salvación. Seguimos en el verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es decir, es un pacto renovado, pero es un mejor pacto que el primero. Los que vivieron en la ley, vivían sometidos en la mayor parte de sus vidas a su propia culpa. Porque no cumplían exactamente la ley. Así que su misma conciencia los estaba condenando. Pero Dios propició un mejor pacto. El pacto de su Hijo, con mejores promesas. Dile a la persona que está a tu lado, ahora tenemos mejores promesas. Iglesia, ahora tenemos mejores promesas. Ahora tenemos mejores promesas. Lo dice la santa palabra del Señor. Mira el verso 9, el capítulo 9. Vamos a leer hasta que yo les diga. A partir del verso 1. Ahora bien, en el primer pacto estábamos hablando de un pacto con mejores promesas, ¿verdad? Y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ya lo hemos visto, ya lo estudiamos a grandes rasgos en cuestión de 10 minutos, pero lo hicimos rápidamente, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Miren cómo estaba dispuesto. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Esa arca tenía entonces maná, una muestra del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del primer pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la primera parte, que es el lugar santo, entraban entonces todo el año los sacerdotes. En la segunda parte, el lugar santísimo, una sola vez al año el sumo sacerdote. Dando el Espíritu Santo a entender, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¡Wow! Aquí está resumido todo. Es decir, un sumo sacerdote que debía ser santo, pero que tenía que pedir perdón por sus propios pecados. ¡Wow! No me cabe en la cabeza. Explico nuevamente. Un sumo sacerdote que debía ser santo, pero que pedía perdón por sus propios pecados. Es decir, no era un sacrificio completo. No era digno. Un hombre con todas las debilidades que tenemos tú y yo. Es decir, que
para que nuestro perdón fuera completo, no podía ser quien nos redimiera otro pecador. Nadie puede redimir los pecados de otro. Nadie puede perdonar los pecados de otro, iglesia. No es ni donde hacen saumerio, ni donde perdonan los pecados. No, 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 es aquí. Porque un hombre pecador no puede perdonar los pecados a otro. Ningún hombre puede perdonar los pecados a otro. Porque sería un perdón imperfecto. Imagínate un hombre que tú le digas, perdóneme, ¿cómo es que dice? Acúsame, estoy llevando mi culpa delante de ti. ¿Quiénes fueron católicos aquí, perdón? Levanten la mano, ¿quiénes fueron católicos? Bájenla, por favor. ¿Quiénes son católicos, perdón? Sí, porque, me quería excusar antes. Sí. Para los católicos, acúsame porque, no sé, me robé una gallina. Y dice el señor que te recibe la acusación que es pederasta, o sea, que viola niños, yo te perdono. Suena mal, pero es la realidad. O sea, lo estoy explicando en otras palabras. Porque acaba de decir Hebreos que aquel que llevaba la encomienda, que iba a interceder por el pecador, también era pecador. Y un pecador no puede llevar la carga de otro pecador. Por eso Dios llevó a su Hijo, que fue tentado en todo, pero no cometió pecado, y lo ofreció como el sacrificio perfecto. Eso es lo que estamos hoy celebrando, su muerte, pero también su resurrección. ¿Qué sucedió ahí en la cruz? La gloria es para Él, dile, la gloria es para ti, díselo. La gloria es para ti, Dios. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti, oh Dios. Porque ofreciste a tu Hijo perfecto, a tu Hijo precioso. Si nos pidiéramos a cualquiera de nosotros ofrecer a uno de nuestros hijos, diríamos sin ningún temor, prefiero la vida mía que la vida de mi hijo. Prefiero la vida mía que la vida de mi hijo. No lo entienden los que no son padres aún. No lo entienden los que no son abuelos aún. Pero Él ofreció a su Hijo perfecto. El que nunca cometió pecado. El que nunca faltó cuando se airó. Porque se airó, sí, se airó. Llegó un momento en que ya no soportó más. Y tal vez fue, creo yo, si tú lees los evangelios, tal vez fue como decimos aquí en Colombia, la gota que rebosó el vaso. Cuando Él fue y entró al templo y sacó a los mercaderes, a golpes, a empujones, para que lo crucificaran allí en la cruz. Porque Él sacó a los fariseos, sacó a publicanos, sacó a todas las líneas del judaísmo que iban al templo, pero que faltaban a sus creencias con sus actitudes. Porque les dice en Mateo capítulo 23, oh fariseos, hipócritas, que condenáis a los pecadores por un pecado pequeño, pero vosotros tenéis un pecado mucho más grande, oculto. Hay de vosotros pecadores, fariseos hipócritas, que le quitáis la casa a una abuela, lo único que tiene, a una viuda, que es lo único que tiene para hacer grandes templos. Yo no sé a quién se parecen. Hay de vosotros fariseos hipócritas, que tenéis el dedo para juzgar, pero no se miren el pecado que hay interno. La Biblia confronta, iglesia. La Biblia es para que te confronte. La Biblia no es para que para que te sobes con la Biblia, ¿sí? Y que todo va a estar bien. La Biblia dejó el pensamiento de Dios estipulado para que seas confrontado con ella. Para que nos confrontemos directamente con la palabra y la santidad de Dios. Amén. Verso 8. Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Atentos a esto, voy a volverlo a leer. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que
que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, había una división. ¿Cuál era la división? El tercer velo. El camino, la verdad, y el tercer velo era la vida. Había algo que lo detenía. No podías entrar libremente al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual que se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, lo que hemos acabado de decir. Tu sacrificio puede tener muy bonito color, muy buena voluntad, pero no tener la actitud correcta del corazón. Amén. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan poderosa! Esto es maravilloso, iglesia. Atentos a los detalles. En Éxodo, vamos. En Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, te vas a presentar ante el pueblo y le vas a decir que yo te envié. ¿Cuál fue la pregunta de Moisés? Señor, ¿y qué les voy a decir? O sea, ellos me van a preguntar. Y el Señor le dice a Moisés, dile que el gran yo soy te envió. Que el yo soy te envió. Porque yo soy el que soy. Dios mismo se define de esta manera. Ahora miren esto tan glorioso. Vimos nosotros entonces cuántos elementos había en el atrio y cuántos elementos había en el tabernáculo. Sobre todo me quiero enfocar en el tabernáculo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice 7 veces, apropiándose del yo soy, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, por favor, abran sus Biblias. Todo lo que estaba dispuesto en el tabernáculo y todo lo que estaba dispuesto en el atrio tenía que ver con Jesús. Suena fácil decirlo, pero si nosotros vamos al espacio de tiempo en el que se construyó allá en el desierto el tabernáculo, ¿cuántos miles de años pasaron para que el Señor Jesucristo naciera, viniera aquí a este mundo? Todo estaba dispuesto de parte del Padre para que tuviera que ver con su Hijo, que cientos de años después vendría aquí a la tierra. Y cientos de años después, miren lo que dice el Señor. Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, es decir, ciertamente esta es la verdad. Os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo yo soy de Éxodo que envió a Moisés a hablar con el pueblo, estaba hablando en ese momento. Porque Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es tanto Dios el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Antes que fuese Abraham, yo soy. ¿Y por qué? Mira cómo lo confirma. En Juan capítulo 6, verso 35, dice, yo soy
el pan de vida, refiriéndose a la mesa de la propiciación de los panes. Yo soy el pan de vida. Ya no necesitamos que cada 8 días se cambie el pan. Ya no necesitamos que ese pan haga parte de la liturgia. Yo soy el pan de vida. Y el que de mí come nunca más tendrá hambre. Y dice más adelante, en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a la menorá, a ese elemento que estaba encendido las 24 horas allí en el lugar santo. Yo soy la luz del mundo. Y dice en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. También dice en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Y finalmente en el capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el momento en el que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, aquella tarde, toda la tarde hizo oscuridad en toda la tierra, dice la palabra del Señor. Miren a esto. Toda la tarde hizo oscuridad allí, porque estaba muriendo el Hijo de Dios allí crucificado en la cruz del Calvario. Pero en el momento en el que Él expira, en el que Él entrega su espíritu, el velo del templo, el último velo, el velo que solamente el sumo sacerdote podía atravesar una vez al año, ese velo se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo. Yo soy el camino, la verdad y finalmente yo soy la vida. Ese velo que nos separaba de la presencia de Dios fue roto. Ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Ahora puedes ir tú directamente a donde Dios y decirle, ¿cuánto le amas? ¿Cuánto le adoras? ¿Cuánto le bendice? ¿Cuántas son tus necesidades? Y como dijo mi hija comenzando el servicio, y guardar un rato de silencio para escuchar cuál es su voz, qué tiene Él para decir al respecto. Como en la parábola del hijo pródigo, iglesia. El muchacho que eran 2 hijos. El menor le dijo a su padre, yo quiero que tú me des la parte de mi herencia. Y el papá accedió a darle su herencia en vida. Y el muchacho tomó aquella herencia y se la malgastó. Esa herencia puede ser la vida tuya y la vida mía, que la hemos malgastado en cosas que no debemos. Así que se fue y una vez malgastó todo el dinero de su herencia. Hubo necesidad en el lugar donde él estaba habitando. Y llegó a apacentar cerdos. Y tuvo tanta hambre que quiso comer de la comida de los cerdos. Y dice la palabra del Señor que volvió en sí. Volvió en sí de su pecado. Y se encontró en medio de la inmundicia. Esa es la historia de todos nosotros. Si tú haces una retrospección del último día en que le pediste perdón a Dios por tus pecados, ¿dónde te encontrabas tú? ¿Qué estabas haciendo? El día que tomaste la determinación de decir, no vuelvo yo a ese lugar. El día que le dijiste a Dios, me siento tan sucio. Me siento tan sucio, Dios, que no merezco estar en tu presencia. Y dice que volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Aunque no merezco que sea llamado su hijo, volveré y le pediré perdón y que me deje trabajar como uno de sus empleados. Y volvió a la casa de su padre. Finalmente su padre estaba haciendo algunas labores y lo ve venir desde lejos. Y viene y se le echa sobre el cuello, dice que le besó. Y le dice a su hijo, no soy digno de que tú me llames tu hijo. Y él, al contrario de lo que pudiéramos hacer muchos de nosotros, le dice, hijo, tú estabas muerto, pero has vuelto a la vida. Así que le llamó a sus empleados y les dijo, báñenlo, tráigale la mejor túnica, póngale un anillo en su dedo y vístanlo con los mejores calzados y vamos a matar ese novillo engordado.
Ese que estábamos esperando para un momento específico, para la mejor fiesta. Y vamos a matarlo y vamos a hacer fiesta por mi hijo, porque mi hijo que había muerto ha regresado. Ese somos tú y soy yo. El hijo que finalmente obtuvo perdón. Hoy podemos acercarnos al trono de la gracia. Yo no sé quién de ustedes quiere venir aquí al altar y darle gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Yo no sé quién de ustedes quiere venir aquí al altar y arrodillarse, postrarse delante de Dios y decirle: Señor, gracias por el sacrificio de la cruz de Calvario de tu Hijo. Decirle a Jesús: hoy te alabo y te doy la gloria y la honra, porque tú me has dado perdón.